Buenas noches a todos. Vamos a concluir el curso anual Newman y la infalibilidad pontificia, la carta al duque de Norfolk, escrita en 1874. Es la carta, el texto que hemos analizado a lo largo de todo este año. Nos queda hacer con Newman la conclusión, es decir, la doctrina ya la hemos visto. Hoy es una reunión conclusiva. Como ya se los he dicho, quizás lo más importante es lo que hemos hablado en la última charla, donde Newman explica con toda claridad en qué consiste la infalibilidad pontificia. Yo lo dije a principio de año, lo vuelvo a repetir ahora, es un tema sumamente actual porque desde el Concilio Vaticano I y quizás un poco desde antes, la figura del sumo pontífice adquirió un prestigio, diríamos, y una grandeza, una magnitud que no se había conocido en los siglos anteriores de la historia de la Iglesia. Creo que a lo largo de todo este curso hemos podido analizar un poco eso, porque Newman siempre hace referencia a la historia, porque él la considera verdaderamente maestra de vida. Pero sin duda alguna, con la definición de la infalibilidad pontificia, no en lo que hace propiamente el texto del documento del Concilio Vaticano I, sino en lo que ha sido la interpretación general de los miembros de la Iglesia, incluso también de los teólogos, etcétera, etcétera. Se magnificó la figura del sumo pontífice, se magnificó también su doctrina y bueno, desde el Papa Pío IX hasta hoy, la verdad la Iglesia ha tenido grandes papas que han continuado incrementando, por decir así, ese gran prestigio. Que si uno lo piensa, en general, es correcto, pero en particular no. Por eso, Newman, en su momento, cuando aclaró la doctrina, que es lo que hemos visto en la reunión pasada, quiso justamente poner los puntos sobre las IES y quiso inscribir la infalibilidad del Papa dentro de la infalibilidad de la Iglesia. Por eso yo le he puesto como título a este curso, que felizmente hoy concluimos, la infalibilidad del Papa y de la Iglesia. Porque, como lo hemos visto en la reunión, no la pasada, sino la otra, al analizar el Concilio Vaticano I, así debe ser interpretada la doctrina. La infalibilidad del Papa se inscribe dentro de la infalibilidad de la Iglesia. Y como lo vamos a ver un poco ahora, un poder tan grande que se le da al Papa, Newman lo interpreta no como un privilegio, sino más propiamente como una cruz. Y dice, es algo que más bien al Papa le ata las manos.
más que se la fortalece. Ahora lo vamos a explicar a eso. De hecho, la historia ha demostrado que lo que decía Newman tenía razón. Porque los papas rara vez han utilizado este privilegio. Y vamos a cumplir casi 100 años desde que no se proclama un dogma. Estamos a 25 años, por decir así, del 2050, que será el centenario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Por eso, Newman nos pide a todos que sepamos circunscribir este privilegio pontificio y no caer en esa ingenuidad en la cual lamentablemente caen muchos católicos de darle a cualquier expresión del sumo pontífice el carácter de la infalibilidad, que no es correcto. Fíjense que incluso hasta la misma Iglesia, y eso que tiene la prerrogativa de la infalibilidad, tampoco quiere, por decir así, utilizarla. El Concilio Vaticano II es el primer concilio ecuménico de la historia que renuncia a ser un concilio dogmático, cuando todos los concilios ecuménicos anteriores, que son 20, el Concilio Vaticano II es el número 21 de todos los concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia, han sido concilios dogmáticos y por lo tanto infalibles. El Vaticano II no ha querido serlo. No ha querido, por decir así, servirse de ese gran privilegio. E incluso lo han visto ustedes hace muy poco, cuando concluyó el sínodo de la sinodalidad, ni siquiera el Santo Padre quiso ofrecer un documento con su firma, síntesis conclusiva del sínodo, cosa que lo venían haciendo todos los papas después del Concilio Vaticano II, cuando comenzaron a convocarse estos sínodos. El sínodo, que siempre es consultivo, le daba al Santo Padre sus conclusiones, el Santo Padre las hacía suyas, en la medida en que quería y debía hacerlo, y publicaba una exhortación apostólica con su firma sobre el tema que había tratado el sínodo. El Papa Francisco no quiso hacerlo directamente. O sea que ni siquiera las conclusiones del famoso sínodo de la sinodalidad tienen carácter magisterial. Algunos dicen, las conclusiones de los sinodales son magisterio ordinario de la Iglesia. No, eso no hay forma de sostenerlo. Lo hemos visto en la reunión pasada. El Señor concedió como gracia particular a los pastores de la Iglesia el oficio de enseñar. Y en el sínodo de la sinodalidad había laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera, etcétera. Es decir, personas que no están investidas con el munus, como se dice, con la misión de enseñar en la iglesia docens, que es distinta a la iglesia dicens, lo cual lo hemos analizado muy puntualmente el año pasado con el tema de la consulta a los fieles sobre materia de doctrina. Entonces, esa ingenuidad que quizás se difundió entre todos los católicos a partir del Concilio Vaticano I, de que toda palabra del Papa es palabra santísima, de que toda palabra del Papa es palabra infalible, de que toda
cosa que diga el Papa es un oráculo divino, no puede sostenerse. Yo recuerdo siempre lo que me decía Monseñor Galán cuando se creó la radio. La radio, ustedes saben, la inventó Marconi, el conde Marconi, que era funcionario del Estado del Vaticano, a pedido del Papa Pío XI para poder llegar con su voz a toda la cristiandad. Y Monseñor Galán me contaba que cuando se inaugura, por decir así, la primera transmisión radiofónica con la voz del Papa, toda la casa se puso de rodillas para escuchar la voz del Santo Padre. Bien, como cuento es hermoso y fueron muy edificantes seguramente las palabras del Papa Pío XI en aquel momento, pero los tiempos han cambiado. Y nosotros tenemos la gran facilidad de escucharlo al Santo Padre en todas sus entrevistas, etcétera, etcétera. Bien, son palabras, son expresiones, son dichos, son opiniones. Yo desconozco el motivo por el cual la jerarquía de la Iglesia renuncia a la misión de enseñar. No lo sé por qué es así. Pero fíjense qué dimensión alcanzan las palabras de Newman. Cuando toda Europa se levantaba para decir que ahora la Iglesia quedaba oprimida y que todos los cristianos católicos se convertían en esclavos del Papa, que tenían que renunciar a su pensamiento, etcétera, etcétera, porque ahora el Papa podía despertarse todas las mañanas y ofrecerles el famoso breakfast dogma. Newman dijo, no, no es así. Y fíjense qué razón ha tenido. Y nos encontramos en un momento en que casi que pediríamos un ejercicio solemne y oficial del magisterio infalible de la Iglesia. Son los tiempos que nos tocan vivir. Son los tiempos que nos tocan vivir. Pero yo creo que lo que hemos visto a lo largo de todo el año, a ustedes les tiene que servir para saber cómo tenemos que manejarnos en esta situación que nos toca vivir y en qué consiste la infalibilidad pontificia y en qué no. Y cómo la infalibilidad pontificia se inscribe dentro de la infalibilidad de la Iglesia. Porque el Papa es el sucesor de Pedro, no es el sucesor de Cristo. Para los que han estado en la misa, no sé si han escuchado esa oración que yo hice poner antes de la comunión, donde Newman recuerda que Cristo no ha nombrado a nadie para que ocupe su lugar. No puede hacerlo. El lugar que Cristo tiene en la iglesia no lo puede ocupar absolutamente nadie, porque es propio de Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y no ha nombrado en su nombre a nadie. Y por eso todos los cristianos, Papa incluido, somos miembros de Cristo. Y a Él respondemos. Bueno, es lo que hemos dicho en la reunión pasada, de cómo tanto en el dogma como en la moral el Papa puede definir de acuerdo a lo que ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Y no puede crear en el nombre de Cristo una doctrina propia. Nunca ha sucedido y nunca sucederá. Bien, dicho esto, comentamos las conclusiones que Newman saca de toda la doctrina que ha venido analizando en esta famosa carta al duque de Norfolk.
Lo primero que hace Newman es lamentarse. Él dice, lamento que quizás las que sean mis últimas palabras, de hecho lo fueron, es el último escrito importante de Newman, dice, lamento que hayan tenido que ser pronunciadas en contra de esta persona, que es Mr. Gladstone, a la cual, dice Newman, siempre he respetado y he admirado. Dice, lamento haberme tenido que expresar en contra de él, pero tenía la obligación de hacerlo. Se lo pidieron muchos y él lo tuvo que realizar. Por eso su primera conclusión es un lamento de haber tenido que expresarse de esta manera. Decía, no estaría tranquilo con mi conciencia si hubiera callado ante la llamada que se me hacía desde diversos sectores, dejando así pasar de largo la ocasión que se me brindaba de hablar y de expresar. En segundo lugar, la segunda conclusión de Newman es que, según él, la gran crítica de Gladstone que le hemos expresado a lo largo de este curso es una crítica que no tiene fundamento. Dice, Gladstone ha afirmado que con la definición del Concilio Vaticano I se introducía un cambio grande e irreversible en la actitud política de la Iglesia. Dice, esta gran crítica es una crítica gratuita. La definición del Concilio Vaticano I no tiene ningún alcance político. La infalibilidad del Papa y su suprema autoridad han sido declaradas como materias de fe en el Concilio Vaticano I. Pero su prerrogativa de infalibilidad afecta a materias especulativas y su autoridad no significa que no puede errar en leyes, mandatos o medidas que pueda tomar. La infalibilidad se extiende al ámbito del pensamiento y no al ámbito de la acción. Es decir, trata sobre la doctrina que ha revelado nuestro Señor Jesucristo, no sobre lo que hace o no hace el Papa o la Santa Sede sobre asuntos organizativos, políticos, que le llama Newman, de cosas de este mundo. Dice, la infalibilidad puede afectar al teólogo, al filósofo, quizás al hombre de ciencia, pero al político lo toca muy de lejos, muy de lejos. Y acá está lo que les decía. Y está aún por verse si el reconocimiento formal de su infalibilidad doctrinal va a aumentar su poder concreto sobre la fe de los católicos. Los hechos lo dirán, pero hay facultades tan enormes y de consecuencias tan tremendas que quizás atan las manos. Este es el gran punto que Newman se dio cuenta. Porque cuando el Papa se expide ex cátedra, él tiene que decir, esta doctrina pertenece a lo que ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya ven? Que pocos se han animado a decirlo. Otra que el breakfast dogma, el dogma diario del desayuno. Ya van a llegar los 100 años que no se dice ni una sola palabrita y nadie la quiere decir. Dice, Mr. Gladstone parece darse cuenta de esto e insiste en el aumento de poder que el concilio otorga al Papa. No hay tal aumento. Durante siglos ha tenido y ejercido esa misma autoridad. La definición se limita a declarar el poder que él
siempre ha tenido. Como siempre sucede, con toda afirmación de la Iglesia, no puede expresar nada nuevo. El magisterio de la Iglesia no puede enseñar nada nuevo, porque la novedad es Cristo. Él es la novedad. El Evangelio es la novedad. La Iglesia lo expone, lo explica, lo manifiesta, lo enseña, lo defiende, pero no lo crea ni lo inventa. Por lo tanto, como bien lo hemos visto a lo largo de todo el curso, es una doctrina que siempre ha estado. La Iglesia es infalible al creer en lo que Cristo ha enseñado. Y el Papa, en primer lugar, como cabeza de la Iglesia. Dice Newman en tercer lugar, se podría objetar que este alegato es inválido frente al enorme impacto que han tenido los decretos del concilio en la opinión pública y la intención del Papa de que tuvieran ese efecto. También se podría objetar que algunos católicos presumen abiertamente de que la Iglesia Católica se ha convertido ahora, y sin posibilidad de error, en un papismo despótico y agresivo, donde la libertad de pensar y actuar queda absolutamente sofocada. Dice Newman, no estoy de acuerdo con esta opinión. Y miren que muchos católicos en aquel momento estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. Les parecía que eso era ensalzar la figura del Papa. Les parecía que eso era darle nuevo honor a la Iglesia Católica. Y Newman dice, no estoy de acuerdo. Hoy, a esto que Newman llama papismo despótico y agresivo, muchos le llaman papolatría. Es decir, como que se ha hecho una idolatría de la figura del Papa. Newman dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo en que el Concilio Vaticano I haga una papolatría y que ubique al Papa en un lugar, diríamos, exagerado o incorrecto. Dice Newman, no admito que tal estado de opinión sea algo unánime. En la Iglesia, dice Newman, hay partidos, hay opiniones, hay divergencias, no en cuanto a la fe, no en cuanto a la moral, no en cuanto al culto, no en cuanto a la disciplina propiamente dicha, el derecho canónico, pero sí en miles de otras cosas. Dice Newman, al final de cuentas, el libre examen protestante, que ellos se lo apropian, no es de ellos. El padre Castellani diría, Newman liberó una verdad que estaba cautiva. Newman liberó una verdad que estaba encarcelada por el protestantismo, que es la libertad de pensamiento. Obviamente esa libertad no existe frente a la verdad revelada. Ya lo hemos visto a lo largo de todo este curso. Pero en miles de otras cosas sí. Si no se habla de la verdad revelada, yo puedo disentir. Si no se habla de la moral católica, yo puedo disentir. Miren lo que pasó con la fiducia supplicans. La mitad de la iglesia se puso en contra y sigue estando en contra hasta el día de hoy. Y posiblemente todos nosotros lo estemos. No es ni doctrina revelada, ni moral católica, ni ley de la iglesia. Y no lo será jamás. Bueno, salió uno, está bien, tiene un puesto importante. Bien, problema de él, no nuestro. Produjo un documento sin ningún valor dogmático ni moral. Bien, yo estoy en contra de eso.
Acuérdense, todo el episcopado africano en contra. ¿Y eso qué significa? ¿Que eran rebeldes? No, no. ¿Qué existe esta libertad? Obviamente no frente a Dios. Obviamente no frente a la revelación, que ese fue el error protestante. Pero ellos dijeron, nosotros somos libres y ustedes son esclavos. Y Newman les dice acá, no señor, nosotros somos libres y ustedes son los esclavos. Porque no hay peor esclavo del que se ama desordenadamente a sí mismo, a su propio criterio, a su propia opinión, y que eso incluso se levanta frente a la revelación divina, que es lo que hizo Lutero. Y dijo, esto me gusta, esto no me gusta, esto... Ah, no, bueno, eso obviamente es ser esclavo del propio juicio. Pero sacado eso, dice Newman, yo no estoy de acuerdo. Dice, pero si esas diferencias son en puntos opinables, habrá que admitir que el libre examen o juicio privado, después de todo, no es tan completamente desconocido entre católicos como los protestantes proclaman con tanta satisfacción. No se olviden que Newman se sentía muy oprimido en Inglaterra con la existencia de estos partidos. Newman los vivió en carne propia, yo ya les conté esa historia. Él se sentía muy oprimido, no se olviden que lo tildaron de hereje, lo tildaron de rebelde, no sabían qué hacer con Newman. Newman dijo, ¿ese es el espíritu católico? No, no lo es. No lo es, dice Newman. Esos son mezquindades que se querían esconder detrás del Papa, como te pasa hoy también. No, no, es que eso es lo que dice el Papa. Así decían todos estos que eran los enemigos de él. Ah, no, esto es lo que dice el Papa. Ah, sí, mostrámelo que lo diga el Papa. ¿Cuántas personas hay que quieren establecer su propio juicio privado y su propia opinión como voz de la iglesia? Y no lo enseña eso la iglesia. La papolatría la iglesia nunca la enseñó. Entonces, ¿quién la inventó? Es lo que está diciendo Newman acá. ¿Quién lo inventó? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la opinión maximalista y la opinión minimalista? Bien, en el Concilio Vaticano I triunfó la opinión minimalista, que es la que puso las condiciones para la infalibilidad. Pero estaba la opinión maximalista. De ahí debe venir la famosa frase, es más papista que el Papa. Y bueno, eso pasaba en Inglaterra, eran más papistas que el Papa. Y Newman dice, eso es falso. Dice, por supuesto, dice Newman, nosotros tenemos que tener esa fe piadosa, respetuosa y tomar en consideración todo lo que diga el Papa, por supuesto. Está bien, pero sus palabras tienen distinto valor y distinto nivel que cuando se define dogmáticamente el dogma y cuando se le da una entrevista a una periodista italiana. Son dos cosas muy distintas. O como cuando el Papa dice, es mi opinión. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Ah, perfecto, es la tuya. Yo tengo otra. ¿Me entienden? Porque no estamos en el campo de lo dogmático, ni de lo moral, ni de lo legal. Porque eso está establecido, eso está dicho. Bien, dice Newman, yo tendré ese respeto, esa consideración a toda palabra, pero no las podemos proclamar como formal y efectivamente voz de Dios, porque no lo son. Es deber nuestro examinar desde el punto de vista de la verdad religiosa el pensamiento y las doctrinas que van surgiendo en la sociedad. Pero examinar no equivale a condenar.
No olvidemos que el campo del pensamiento en que la fe tiene derechos es pequeño en comparación con el ancho espacio que se abre a nuestra libre, reverente y responsable capacidad de pensar. Es decir, la Iglesia nos indica ciertas, por supuesto, verdades que son dogmáticas, pero no son tantas. Por eso Chesterton, que lo consideramos todos como un discípulo de Newman, aunque es generación posterior, pero él dijo, cuando entramos al templo, la Iglesia nos manda quitarnos el sombrero, no la cabeza. La Iglesia nos manda quitarnos el sombrero, no la cabeza. Y bueno, y concluye ya toda su carta con dos consideraciones, una para los protestantes y otra para los católicos. No se las mandó decir. Siempre dicen que cuando uno ya avanza en años y se hace viejo, no le importa. Newman nunca fue insolente, ¿eh? Nunca fue insolente, no fue vengativo, fue un señor bien inglés hasta el momento de su muerte. Pero lo que tuvo que decir lo dijo. Si hay alguien que da ejemplo en la historia de la Iglesia de cuando tuvo que hablar, habló, y cuando tuvo que callarse, se calló, fue Newman. Muchas cosas se las cayó, pero cuando tuvo que hablar, habló. Y esta es una de sus expresiones. La más importante, por supuesto, es su autobiografía, que yo se las aconsejo a todos ustedes, es la obra introductoria hacia el pensamiento de Newman, en la famosa Apología Pro Vita Sua, en la defensa de su vida. Cuando fue acusado de hipócrita, ahí él dijo, tengo que hablar. Y habló. Y lo mismo esta carta. Tengo que escribirla y la escribió. Dos conclusiones. Primera, para los protestantes. Por un lado dice, nos critican que no tenemos libertad mental. Y por otro lado, al ver la diversidad de pensamiento católico, nos dice que somos iguales que los protestantes. ¿Por qué le está hablando sobre todo de la prensa inglesa? No se olviden que los ingleses siempre se ponían en el punto intermedio, ni católicos ni protestantes. Ellos como que ocupaban, digamos, ese sitio equidistante de los dos extremos, ¿no? Y que ellos eran esa vía media, intermedia, que Newman se ocupó muy bien de criticar y corregir esa postura. Dice, no se nos puede acusar de las dos cosas a la vez. O somos esclavos o somos libres. Las diferencias que existen en las réplicas que los católicos han dado a Mr. Gladstone son la evidencia de que no merecemos la injuria que nos hacen al llamarnos prisioneros y esclavos del Papa. Y conclusión para los católicos. Dice Newman, confieso la existencia de un solo Papa por derecho divino, uno y ninguno más, por los más papistas que el Papa. Cualquier semejanza con la realidad actual, mera coincidencia. Es una usurpación profundamente malvada y que no se puede tolerar el que algunos individuos empleen su propio juicio privado en la discusión de asuntos religiosos, no para la abundancia, sino para estrangular el legítimo juicio privado de los demás. Porque en el nombre del Papa los hacían callar, a él también. No el Papa, los que en el nombre del Papa.
Los que también hoy dicen, no, porque el Papa ha dicho, el Papa ha enseñado. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿En qué documento? ¿En qué declaración? ¿Dónde está dicho? Si no son esas palabras, pero que se usan para provecho propio, ni siquiera por amor al Papa. Hay un solo Papa, dice Newman, y no hay más que él. Y declaro que existe un único oráculo de Dios, que es la Santa Iglesia Católica y su cabeza, el Papa. A su enseñanza he querido siempre conformar mis palabras y mis pensamientos todos. Bajo su juicio pongo cuanto he escrito, ahora y siempre, no solo en cuanto a la verdad de su contenido, sino también a la oportunidad de su publicación. Nunca he perseguido un fin personal en lo que he publicado, pero sí soy consciente de que en puntos que no son de fe, puede que haya hablado cuando quizás hubiera sido preferible el silencio. Y ahí termina, 27 de diciembre de 1874. Bien, a mí me ha parecido que era muy importante hablar de esto. Creo que son tiempos confusos, creo que son tiempos difíciles y creo que teniendo esta gran luz de Newman, porque la verdad que él ilumina en todos los sentidos, creo que ha sido muy bueno poder conocerlo y poder expresarlo. Espero que a todos ustedes les haya servido, les haya enriquecido en su formación católica y bueno, espero que podamos seguir aprendiendo de Newman. Vamos a hacer la oración conclusiva y después les explico unas cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que constantemente nos otorgas. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. San José. San Felipe Neri. Santo Cardenal Newman. Les pido que tomen asiento.